¿Qué harías si la traición viniera de tu propia sangre? Esta es la historia de una madre que llegó a la cena de Navidad esperando celebrar, y en su lugar encontró la más fría de las traiciones, todo por dinero. Lo que pasó después te dejará sin aliento. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias Históricas. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Llegué a la cena de Navidad con el brazo derecho escayolado y colgando de un cabestrillo improvisado. Mi cuñada Clara fue la primera en verme en la puerta, y su rostro se puso blanco. Dios mío, Elena, ¿qué te pasó? Respiré hondo, agarrando mi bolso con fuerza. Pronto lo entenderán, respondí entrando despacio. Fue cuando vi a mi hijo Marcos en la sala, al lado de su esposa, Sofía. Él miró mi brazo, esbozó esa sonrisa torcida que yo conocía tan bien y soltó bien alto. Mi esposa, te dio una lección, mamá. Tuviste lo que merecías. El silencio que cayó en aquella sala fue ensordecedor. Pero antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Ahora, necesito retroceder un poco para explicar cómo llegué hasta ese punto. Mi nombre es Elena Gómez, tengo 59 años y hasta hace 6 meses creía que tenía una familia normal, no rica, pero estable. Trabajaba como enfermera desde hacía 25 años, criando a mi hijo sola, después de que mi marido Javier muriera en un accidente laboral, cuando Marcos tenía apenas 8 años. La muerte de Javier fue devastadora, pero trajo algo bueno, un seguro de vida generoso y una indemnización de la constructora que sumaron casi 400.000 euros. Guardé ese dinero con todo cuidado durante años. Pagué la universidad de Marcos. Compré un apartamento pequeño pero cómodo y aún sobró una buena cantidad que mantenía invertida para mi jubilación. Marcos se graduó en administración y conoció a Sofía en la consultora donde trabajaba. Ella era bonita, simpática y parecía quererlo mucho. Fueron novios durante 1 año y se casaron en una ceremonia preciosa que yo pagué casi entera. En ese momento, me sentí feliz de poder proporcionar aquello a mi hijo. Al fin y al cabo, él era todo lo que yo tenía. Los problemas comenzaron sutilmente, como siempre sucede. 3 meses después de la boda, Marcos me llamó, diciendo que estaban con dificultades financieras. La empresa le había retrasado el sueldo y necesitaban dinero para el alquiler. Le presté 2.500 euros sin pestañear. 1 mes después fue la cuota del coche. Luego una emergencia médica de Sofía. Después, una oportunidad de inversión que no podía esperar. En 6 meses, les había prestado casi 25.000 euros. Cada vez que preguntaba sobre cuándo me lo devolverían, Marcos cambiaba de tema o decía que estaba organizando las cosas. Sofía siempre sonreía y me agradecía por ser una suegra tan comprensiva. Lo que realmente empezó a molestarme fue la forma en que hablaban del dinero. No era como si estuvieran pidiendo prestado, era como si yo se lo debiera. Al fin y al cabo, tienes tanto dinero guardado, dijo Sofía una vez, y nosotros estamos construyendo nuestro futuro. Es prácticamente una inversión en tu propia familia. Aquello me incomodó, pero tragué saliva y no dije nada. Todavía estaba intentando ser la madre comprensiva, la suegra, agradable, que no creaba problemas. ¡Qué idiota fui! La situación empeoró cuando empezaron a presionarme para que viviera con ellos. «Mamá, vives sola en ese apartamento», insistía Marcos. «Tenemos una habitación de sobra. Ahorrarías dinero y podríamos cuidar mejor de ti». ¿Cuidar de mí? Tenía 59 años, trabajaba en turnos dobles en el hospital y estaba en perfecta forma física. No necesitaba que nadie cuidara de mí, pero Marcos y Sofía no desistían. Hicieron toda una campaña emocional sobre lo bueno que sería tener más tiempo juntos, cómo no debería vivir sola, cómo se preocupaban por mí. Finalmente, en contra de todos mis instintos, acepté. Alquilé mi apartamento a una pareja joven y me mudé a su casa en marzo de este año. Fue la peor decisión de mi vida. En las primeras semanas, me di cuenta de que algo estaba mal. No querían que viviera con ellos por afecto o preocupación. Querían tener acceso fácil a mi dinero y control sobre mi vida. Sofía empezó a hurgar en mi bolso cuando creía que no la estaba viendo. Marcos me pedía mi contraseña del banco para ayudar a pagar facturas online.
Insistían en que pusiera el nombre de Marcos como apoderado en mi cuenta, solo por precaución. Yo me negaba a todo educadamente, pero la tensión en la casa crecía cada día. Dejaron de esconder su irritación. Las conversaciones se volvieron cortas y llenas de segundas intenciones. Me sentía como una intrusa en la casa donde debería ser bienvenida. Fue en abril, cuando descubrí la verdad completa sobre lo que estaba sucediendo. Era una tarde de domingo, y yo había vuelto antes de una visita a mi hermana. Entré en casa y oí voces viniendo de su habitación. La puerta estaba entreabierta, y sin querer escuché la conversación. «Tu madre es una egoísta», decía Sofía con una voz llena de rabia. «Tiene casi 400.000 euros guardados, y nos hace suplicar por migajas». «Lo sé», respondió Marcos, «pero es terca. No va a darme el dinero así como así. Entonces tenemos que ser más creativos. Hay otras formas de conseguir lo que queremos». Me quedé paralizada en el pasillo. Mi propio hijo hablando de mí como si yo fuera solo un obstáculo entre él y el dinero. «¿Qué tipo de formas?», preguntó Marcos. «Déjamelo a mí. Conozco gente que puede ayudarnos a tener acceso legal a su dinero. Poder notarial, tutela, esas cosas. Pero para eso, necesita parecer incapaz de administrar sus propias finanzas. ¿Y cómo hacemos eso? Existen formas de documentar comportamiento errático, olvidos, malas decisiones. Con los documentos correctos, podemos conseguir control total sobre su dinero». Sentí que se me revolvía el estómago. Mi nuera estaba planeando hacerme pasar por loca para robar mi dinero, y mi hijo estaba de acuerdo con todo. Subí silenciosamente a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me quedé sentada en la cama durante horas, procesando lo que había oído. Raquel, de la historia original, actuó de forma calculada e inteligente. Yo necesitaba hacer lo mismo. En las semanas siguientes, empecé a observar todo con más atención. Me di cuenta de que Sofía estaba sacando fotos de la casa desordenada después de que ella misma hubiera esparcido cosas. Vi a Marcos anotando olvidos que yo supuestamente tenía, pero que eran completamente inventados. Estaban construyendo un caso en mi contra y yo necesitaba protegerme. Lo primero que hice fue ir al banco en un día libre, sin avisar a nadie. Concerté una reunión con la gerente, Isabel, que me conocía desde hacía años. «Isabel, necesito tu ayuda con algo delicado», empecé. Le conté lo que había oído y mis sospechas. Isabel se mostró visiblemente preocupada. «Elena, esto es muy serio. Vamos a revisar todos tus movimientos financieros de los últimos meses». Lo que descubrimos me enfureció. Además de los préstamos que yo sabía, había pequeñas retiradas regulares que no reconocía. Marcos tenía mi contraseña antigua, esa que usaba desde hacía años y nunca había cambiado. Estaba sacando 100 o 150 euros cada semana. «Sumando todo», calculó Isabel, «han sido casi 7.500 euros en retiradas no autorizadas en los últimos 6 meses. 7.500 euros robados directamente de mi cuenta. Sumados a los préstamos no devueltos, Marcos y Sofía ya me habían quitado más de 32.500 euros. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Isabel. «Quiero cambiar todas mis contraseñas, cancelar cualquier acceso que puedan tener y abrir una nueva cuenta en otro banco. Y quiero hacerlo ahora, antes de que se den cuenta». Isabel asintió y pasamos las siguientes 2 horas organizando todo. Transferí casi todo mi dinero a la nueva cuenta, dejando solo lo suficiente para las facturas mensuales en la antigua. Si Marcos lo comprobaba, parecería que simplemente me había gastado el dinero. Cuando volví a casa esa tarde, me sentí un poco más en control de la situación, pero también sabía que esto era solo el comienzo. No se rendirían fácilmente. Y tenía razón. En las semanas siguientes, la presión psicológica aumentó drásticamente. Sofía empezó a hacer comentarios sobre mi memoria delante de otras personas. «Elena, ya me has preguntado eso 3 veces hoy», decía en voz alta cuando teníamos visitas. Aunque fuera mentira. Marcos empezó a sugerir que debería dejar de trabajar. «Mamá, estás demasiado estresada. Quizás sea hora de jubilarte y dejar que te cuidemos». Yo tenía 59 años y estaba en la cima de mi capacidad profesional. La idea de jubilarme era ridícula, pero insistían constantemente. Empecé a notar otras cosas extrañas. Mis cosas desaparecían y aparecían en lugares donde yo no las había dejado. Mis medicinas para la presión parecían acabarse más rápido de lo normal. Una vez encontré mi móvil dentro de la nevera y estoy absolutamente segura de que no fui yo quien lo puso allí.
Estaban intentando hacerme dudar de mi propia cordura. Fue entonces cuando conocí a Clara, la hermana de Sofía, que lo cambió todo. Clara vino a cenar un día, y a diferencia de su hermana, era genuinamente simpática. Hablamos bastante y mencionó, casualmente, que Sofía había hecho algo parecido con su abuela años atrás. Mi abuela tenía Alzheimer al final de su vida, comentó Clara. Pero Sofía empezó a decir que estaba enferma mucho antes del diagnóstico real. Quería que la abuela firmara unos papeles para que ella administrara el dinero. ¿Lo consiguió?, pregunté, intentando parecer casual. No. Mi padre se dio cuenta de lo que estaba pasando y lo impidió. Fue un escándalo enorme en la familia. Sofía estuvo años sin hablarnos por eso. Aquella información fue como una bomba. Sofía tenía antecedentes de intentar manipular a parientes mayores para tener acceso a su dinero, y ahora estaba haciendo lo mismo conmigo. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Busqué a un abogado especializado en derecho de familia llamado Dr. Rojas. Le mostré todas las pruebas que tenía, los extractos bancarios con las retiradas no autorizadas, los mensajes donde Marcos pedía dinero prestado, y le conté la conversación que había oído. Elena, dijo seriamente el Dr. Rojas, estás lidiando con un intento de fraude y apropiación indebida, pero lo más preocupante es esa estrategia de hacerte parecer incapaz. Esto puede tener consecuencias serias si consiguen suficiente documentación. ¿Qué hago? Primero, tienes que salir de esa casa inmediatamente. Mientras vivas con ellos, es muy fácil que manipulen la situación. Segundo, recomiendo hacer una evaluación psicológica completa para tener una prueba documentada de tu capacidad mental. Y, tercero, debemos considerar presentar una denuncia formal. Seguí su consejo. Esa misma semana, alquilé un apartamento pequeño y empecé a planificar mi salida. Pero fui cautelosa. No avisé a nadie de que me mudaba. Hice la evaluación psicológica con una profesional indicada por el Dr. Rojas. Después de 3 sesiones, ella confirmó por escrito que yo estaba en perfecto estado mental, sin signos de demencia, confusión o incapacidad para administrar mis finanzas. Señora Elena, me dijo, usted tiene una mente aguda y es completamente capaz de tomar sus propias decisiones. Cualquier alegación contraria sería fraudulenta. Guardé aquel documento como si fuera oro. Era mi protección contra las mentiras que Marcos y Sofía estaban difundiendo. Pero ellos se dieron cuenta de que estaba actuando diferente. Se volvieron más vigilantes, más controladores. Sofía empezó a seguirme cuando salía. Marcos revisaba mi bolso buscando extractos bancarios o documentos. La tensión en la casa se volvió insoportable. Sabía que tenía que salir pronto, pero también sabía que no me dejarían ir fácilmente, especialmente después de que descubrieran que el dinero había desaparecido de la cuenta antigua. Fue una tarde de junio cuando todo explotó. Había ido al banco a resolver algunas cosas y cuando volví, Marcos me estaba esperando en la sala con cara de furia. ¿Dónde está el dinero, mamá? ¿Qué dinero? No finjas que no sabes. Tu cuenta está prácticamente vacía. ¿Dónde están los 375.000 euros que tenías? Eso no es asunto tuyo, Marcos. Él se levantó bruscamente. ¿Cómo que no es asunto mío? Ese dinero es de nuestra familia. Es mi dinero del seguro de tu padre y de mi indemnización. No tienes ningún derecho sobre él. Fue cuando Sofía apareció en la puerta con esa cara de falsa preocupación que ya conocía tan bien. Elena, estamos preocupados por ti. Has tomado decisiones muy extrañas últimamente. ¿No crees que es hora de dejar que Marcos te ayude a administrar esas cosas? Administro perfectamente mis finanzas, Sofía. Y, por cierto, ¿cuándo me van a devolver los 32.500 euros que tomaron? El silencio que siguió fue revelador. Marcos se puso pálido. No sé de qué estás hablando. ¿No sabes? Entonces tal vez necesite refrescarte la memoria. 25.000 en préstamos que nunca fueron pagados y 7.500 en retiradas no autorizadas de mi cuenta usando mi contraseña antigua. Sofía intentó reír. Elena, estás confusa. No hubo retiradas no autorizadas. Tengo todos los extractos y ya hablé con mi abogado sobre esto. La expresión de Sofía cambió instantáneamente. La máscara de preocupación cayó y lo que quedó fue pura rabia. ¿Fuiste a hablar con un abogado sobre tu propia familia? Fui a hablar con un abogado sobre 2 ladrones que están intentando robar mi dinero. Fue cuando Marcos avanzó hacia mí. No era violento. Nunca lo había sido. Pero en ese momento había algo en sus ojos que me asustó. Sofía lo agarró del brazo. Cálmate, amor. Elena, claramente no. Está bien.
Está teniendo un brote paranoico. No estoy teniendo ningún brote. Los estoy viendo a ustedes dos exactamente como son. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me quedé allí el resto de la noche haciendo planes para mi mudanza. Necesitaba salir de esa casa cuanto antes. A la mañana siguiente, aproveché que Marcos se había ido a trabajar y Sofía había salido a algún compromiso. Llamé a Clara, la cuñada. Clara, necesito ayuda. ¿Podrías venir aquí con tu marido y ayudarme a llevar algunas cosas? Claro, Elena. ¿Está todo bien? Te explicaré cuando llegues. Clara y su marido David llegaron en menos de una hora. Rápidamente les conté la situación. Clara no pareció sorprendida. Imaginé que algo andaba mal, dijo. Sofía tiene un historial. Pensé que había cambiado, pero por lo visto me equivoqué. Empezamos a meter mis cosas en su coche. No me llevé mucho, solo lo esencial. Ropa, documentos, algunos objetos personales. El resto podía quedarse. Estábamos terminando cuando oímos abrirse la puerta principal. Sofía había vuelto. Se detuvo en la entrada de la sala, mirando las maletas y cajas. ¿Qué está pasando aquí? Me voy, Sofía. ¿Saliendo? No puedes irte así. Puedo y lo haré. Esta casa es tuya y de Marcos. Yo solo estaba de favor aquí. Pero ¿y los preparativos que hicimos? ¿Los documentos del poder? Entonces era verdad. Realmente estaban preparando documentos para intentar tomar el control de mi dinero. No voy a firmar ningún poder. Y si intentan hacer cualquier cosa, presentaré una denuncia por fraude. Sofía se puso roja de rabia. Eres una ingrata. Después de todo lo que hicimos por ti. Todo lo que hicieron, me robaron 32.500 euros. Ese dinero era nuestro por derecho. Eres su madre. Deberías ayudar a tu hijo. Ayudar es una cosa, ser robada es otra. Fue cuando ella avanzó hacia mí. No sé si fue para empujarme o agarrarme, pero David se interpuso entre nosotras. Sofía, cálmate. Quítate de en medio, David. Esto no es asunto tuyo. Estás amenazando a mi tía política. Sí es asunto mío. Clara cogió la última caja y me guió hacia la puerta. Salimos de esa casa bajo los gritos de Sofía, que amenazaba con llamar a la policía, demandar a todo el mundo y un montón de cosas más. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias Históricas. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Fui a vivir temporalmente con Clara y David mientras organizaba el apartamento que había alquilado. Fueron increíbles conmigo, dándome todo el apoyo que necesitaba. Elena, me dijo Clara un día, necesitas saber una cosa. Sofía no se rendirá fácil. Cuando quiere algo, llega hasta el final. ¿Qué quieres decir? Solo ten cuidado. Puede intentar cosas peores. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que Clara estaba exagerando, pero ella conocía a su hermana mejor que yo. 2 semanas después de salir de la casa de Marcos, empecé a recibir llamadas extrañas, números desconocidos que, cuando contestaba, guardaban silencio y luego colgaban. Mi coche apareció rayado en el estacionamiento del hospital donde trabajaba. Alguien pinchó los 4 neumáticos. Recibí un correo electrónico anónimo con fotos mías entrando y saliendo del nuevo apartamento. El mensaje decía solo: te estamos observando. Me asusté y llamé al doctor Rojas. Elena, esto es acoso e intimidación. Vamos a poner una denuncia. Fuimos a la comisaría y le contamos todo a la comisaria responsable. Se tomó la situación en serio, especialmente cuando le mostré las pruebas del robo y de los intentos de manipulación. Señora Elena, dijo, voy a abrir una investigación, pero usted necesita tener mucho cuidado. Personas así pueden ser impredecibles cuando sienten que están perdiendo el control. Empecé a variar mi ruta al trabajo. Pedí a colegas que me acompañaran hasta el coche. Instalé cámaras de seguridad en el nuevo apartamento. Me estaba volviendo paranoica, quizás, pero también estaba viva y segura. Fue en julio cuando recibí una notificación judicial. Marcos y Sofía me estaban demandando, alegando que yo les había pedido prestados 50.000 euros y me negaba a devolverlos. El descaro era impresionante. Me habían robado y ahora intentaban darle la vuelta a la tortilla, acusándome a mí de ser la deudora. El doctor Rojas se rió cuando vio la notificación. ¿Realmente creen que esto va a funcionar? Tenemos todos los extractos bancarios que prueban exactamente lo contrario.
¿Pero por qué harían esto? Estrategia. Quieren hacerte parecer la villana de la historia, y también es una forma de presión psicológica. Preparamos nuestra defensa con cuidado. No solo íbamos a rebatir su demanda falsa, sino que también presentaríamos nuestra propia demanda por apropiación indebida y fraude. La situación estaba escalando, y yo no sabía hasta dónde estarían dispuestos a llegar. La respuesta llegó en agosto, de una forma que nunca podría haber imaginado. Era un viernes por la noche. Acababa de salir de mi turno en el hospital y volvía a casa. Paré en el supermercado a comprar algunas cosas. Cuando salí del mercado con las bolsas, vi un coche extraño aparcado cerca del mío. Un hombre estaba dentro, mirando en mi dirección. Apresuré el paso y metí las compras en el maletero rápidamente. Cuando entré en el coche y giré la llave, no pasó nada. El motor no arrancaba. Fue cuando golpearon la ventanilla. Era el hombre del coche de al lado. ¿Necesita ayuda? No, gracias. Ya voy a llamar a la grúa. ¿Puedo echar un vistazo?, insistió. Entiendo de coches. Algo en su forma de actuar me incomodó. Me negué de nuevo y llamé a la grúa. El hombre se quedó allí parado, observándome, hasta que finalmente entró en su coche y se fue. Cuando llegó el mecánico y revisó mi coche, descubrió algo perturbador. Señora, alguien ha manipulado su motor. Desconectaron algunos cables a propósito. Sentí que se me helaba la sangre. No fue un problema mecánico, fue sabotaje. Llamé inmediatamente a la comisaria que llevaba mi caso. Elena, esto es muy serio. Voy a mandar un equipo a recoger las imágenes de seguridad del estacionamiento del supermercado. Las imágenes mostraron a Sofía entrando en el estacionamiento 20 minutos antes que yo y acercándose a mi coche. Se quedó allí unos minutos y luego se fue. Tenemos prueba. Suficiente para detenerla por vandalismo e intento de coacción, me dijo la comisaria. Pero yo sabía que eso no era suficiente. Querían más que asustarme. Querían destruirme. El arresto de Sofía duró solo unas horas. Marcos pagó la fianza y fue puesta en libertad con la obligación de mantenerse alejada de mí. Pero la orden judicial no sirvió de nada. Los incidentes continuaron. Alguien arrojó pintura roja en la puerta de mi apartamento. Recibí paquetes que no había pedido. Empezaron a llegar cartas anónimas con amenazas. Te vas a arrepentir de haberte metido con nosotros, vieja estúpida. Deberías haber muerto junto con tu marido. Vamos a coger lo que es nuestro, de una forma u otra. El doctor Rojas consiguió una orden de alejamiento más estricta. Marcos y Sofía no podían acercarse a mí, a mi trabajo o a mi casa, pero las órdenes judiciales solo funcionan con personas que respetan la ley. Fue Clara quien me contó lo que estaba pasando entre bastidores. Había ido a confrontar a su hermana después del arresto. Elena, Sofía está obsesionada contigo. No habla de otra cosa. Dice que arruinaste su vida, que le quitaste el futuro que había planeado. ¿Qué futuro? ¿El futuro de robar mi dinero? Ella realmente cree que tiene derecho a tu dinero. En su cabeza distorsionada, tú estás siendo egoísta por no entregarle todo a Marcos. ¿Y Marcos? ¿Qué dice él? Clara suspiró. Está completamente manipulado por ella. No puede ver lo tóxica que es Sofía. Creo que él también le tiene miedo. Era triste oír eso. Mi hijo se había convertido en una marioneta en manos de una mujer obsesionada por el dinero. En septiembre, la situación llegó al punto de ruptura. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de la comisaria. Elena, necesito que venga a la comisaría inmediatamente. ¿Qué pasó? Es mejor que hablemos en persona. Fui hasta allí con el corazón en un puño. La comisaria me recibió en su despacho con expresión grave. Interceptamos una conversación entre Marcos y Sofía. Están planeando algo más serio. ¿Más serio? ¿Cómo? Me mostró la transcripción. Se me revolvió el estómago mientras leía. Sofía sugería que necesitaban resolver el problema de forma definitiva. Marcos preguntaba qué quería decir. La respuesta de ella fue: a veces ocurren accidentes con personas mayores, especialmente cuando viven solas. Era una amenaza velada de muerte. Elena, dijo la comisaria, vamos a proporcionarle protección policial. Esta amenaza es muy específica y preocupante. ¿Pero realmente lo harían? ¿Matar a su propia madre? Sofía sí, creo que sí. Demuestra claros signos de sociopatía y, desafortunadamente, su hijo está tan involucrado con ella que puede acabar siendo cómplice. Pasé a tener un policía acompañándome a todas partes. Era embarazoso, pero necesario. Mis colegas en el hospital se enteraron de la situación.
y todos fueron muy solidarios. «Elena, quédate aquí con nosotros el tiempo que necesites», dijo mi jefa. «Nadie te pondrá un dedo encima mientras estés bajo nuestro techo». La solidaridad de la gente fue reconfortante, pero también me hizo darme cuenta de lo absurda que se había vuelto la situación. Estaba siendo protegida por policías, porque mi propio hijo y mi nuera querían hacerme daño. Fue a principios de octubre cuando todo culminó en el incidente que me llevó a aquella cena de Navidad con el brazo roto. Era un martes. Acababa de salir del hospital, al final de mi turno de tarde. El policía que debía escoltarme había sido llamado para una emergencia y me pidió que esperara unos minutos. Me quedé en la recepción del hospital esperando. Fue cuando vi a Marcos entrando. Parecía desesperado, despeinado, con ojeras profundas. «Mamá, necesito hablar contigo». Mi primer instinto fue llamar a seguridad, pero había algo en su voz que me hizo dudar. «Marcos, no puedes estar aquí. Tienes una orden de alejamiento». «Lo sé, pero necesito avisarte. Sofía está planeando algo esta noche». «¿Cómo así?». Miró a su alrededor, nerviosamente. «Ha contratado a alguien, un tipo que conoce. Te va a seguir cuando salgas de aquí. ¿Y qué, Marcos? Y causar un accidente, hacer parecer que te atropellaron». Sentí que me flaqueaban las piernas. «¿Por qué me estás contando esto?». «Porque ya no puedo más. Pensé que quería el dinero, que merecíamos el dinero, pero no así, no contigo muerta». Fue cuando oí la voz de ella. «Marcos, ¿qué estás haciendo?». Sofía había entrado en el hospital. Nos vio hablando y su rostro se puso rojo de rabia. «Le estás contando todo, ¿verdad? Inútil blandengue». Marcos se volvió hacia ella. «Sofía, esto ya ha ido demasiado lejos. No puedo dejar que lastimes a mi madre». «¿Tu madre? Esa mujer arruinó nuestra vida». «Ella no arruinó nada. Nosotros intentamos robarle». La discusión estaba llamando la atención. Los guardias de seguridad del hospital empezaron a acercarse. Fue cuando Sofía me vio intentando alejarme. Avanzó en mi dirección. No sé si fue para empujarme o impedirme salir, pero me agarró del brazo con una fuerza brutal. «No vas a ir a ningún lado». Intenté soltarme. Marcos intentó sujetar a Sofía. Había gente gritando a nuestro alrededor, y en medio de aquel caos, sentí a Sofía retorciendo mi brazo de una forma horrible. El dolor fue instantáneo e insoportable. Oí un chasquido fuerte y grité. Mi brazo estaba roto. Sofía me soltó con una sonrisa satisfecha en el rostro. «Listo, ahora vas a tener que quedarte quieta un tiempo». Los guardias la inmovilizaron. Marcos estaba en shock, con las manos en la cabeza, repitiendo: lo siento, varias veces. Fui llevada a la emergencia del propio hospital donde trabajaba. Mis colegas me atendieron con todo cuidado. La expresión de rabia en sus rostros era visible. Todos sabían quién había hecho aquello. El diagnóstico fue una fractura completa en el húmero, el hueso del brazo derecho. Necesité cirugía para poner placas, y luego me quedé con el brazo escayolado e inmovilizado. La comisaria llegó, mientras yo aún estaba en la sala de recuperación. «Elena, Sofía ha sido arrestada en flagrante por lesiones corporales graves. Esta vez no habrá fianza fácil. ¿Y Marcos? Está prestando declaración. Parece que finalmente ha decidido cooperar y contar todo sobre los planes de ella. Estuve 6 días ingresada. Durante ese tiempo, Marcos apareció 3 veces intentando hablar conmigo. No quise verlo las primeras 2 veces. A la tercera, finalmente acepté. Entró en la habitación con un aspecto destruido. Había adelgazado, estaba pálido y tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá, no tengo palabras». «Entonces no hables, solo escúchame». Se sentó y se quedó mirando al suelo. «Marcos, eres mi hijo y te quiero, pero lo que hiciste, lo que ustedes dos hicieron, es imperdonable. Intentaste robarme, me mentiste, me amenazaste y te pusiste del lado de una mujer que quería matarme. Lo sé. Sofía me rompió el brazo delante de docenas de personas. ¿Y sabes qué fue lo peor? Verte allí, viendo cómo sucedía todo y no haciendo nada para protegerme hasta el último segundo. Le tenía miedo». «¿Miedo? Eres un hombre adulto, Marcos, y permitiste que esa mujer controlara tu vida hasta el punto de volverte contra tu propia madre». Él empezó a llorar. «Me manipuló desde el principio. Me hizo creer que tú eras el problema, que estabas siendo egoísta.
Me hizo sentir que teníamos derecho a tu dinero porque eras nuestra familia. La familia no hace eso, Marcos. Lo sé ahora. Y voy a Puntesnen. Tener que vivir el resto de mi vida, sabiendo que casi dejé que te matara. Miré a mi hijo y vi algo que nunca había visto antes. Remordimiento genuino. No era el remordimiento de quien ha sido pillado. Era el remordimiento de quien finalmente ha entendido la gravedad de lo que había hecho. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Ahora vas a contarlo todo a la policía. Cada detalle de lo que Sofía planeó, de las personas que contrató, de todo. Y después vas a aceptar las consecuencias de tus actos. Iré a la cárcel, probablemente. Y te lo mereces. Él asintió lentamente. Me lo merezco, sí. Marcos salió de la habitación y me quedé allí mirando mi brazo roto. Era un dolor físico, sí, pero el dolor emocional de haber sido traicionada por mi propio hijo era mucho peor. Recibí el alta del hospital una semana antes de Navidad. Mi brazo aún estaba escayolado y dolía mucho, especialmente por la noche. Los médicos dijeron que la recuperación llevaría al menos 3 meses. Clara y David insistieron en que pasara la Navidad con ellos. Toda la familia estaría allí. Los padres de Clara, algunos tíos, primos, todos sabían lo que había pasado y querían mostrarme su apoyo. Elena, ahora eres familia, me dijo Clara, y la familia de verdad no te hace daño. La familia de verdad te protege. Aquellas palabras me hicieron llorar. Durante años me había sacrificado por Marcos, pensando que estaba siendo una buena madre, pero él nunca me había protegido de nada. Había sido Clara, prácticamente una extraña, quien me había acogido cuando lo necesité. En los días previos a la Navidad, los acontecimientos legales fueron rápidos. Sofía fue acusada formalmente de lesiones corporales graves, intento de extorsión, amenazas, vandalismo y asociación ilícita. El Ministerio Público pidió prisión preventiva y el juez aceptó. No saldría de la cárcel tan fácilmente. Marcos fue acusado de apropiación indebida y fraude por el dinero que me había robado. Como estaba cooperando totalmente con las investigaciones, su abogado consiguió un acuerdo. Devolvería todo el dinero robado, haría servicios comunitarios y quedaría en libertad condicional. No era un castigo severo, pero yo tampoco quería ver a mi hijo en la cárcel. Quería que aprendiera, que cambiara, que se convirtiera en una persona mejor. Mamá, me llamó unos días antes de Navidad. Estoy vendiendo todo lo que tengo para juntar el dinero que te debo. El coche, los aparatos electrónicos, todo. Ya he conseguido casi 20.000. ¿Y los otros 2.500? Los pagaré a plazos con mi sueldo. Me llevará un par de años, pero te lo pagaré todo. Había sinceridad en su voz. Por primera vez en meses, pensé que quizás todavía había esperanza para Marcos. ¿Dónde estás viviendo?, pregunté. Alquilé una habitación en una pensión. Es pequeña, pero es lo que puedo pagar ahora. El apartamento lujoso, el coche deportivo, la vida de apariencias, todo se había ido. Y quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Marcos, ¿vas a pasar la Navidad solo? Sí, no me queda nadie. Una parte de mí sintió lástima, pero la parte más fuerte, la que había aprendido a protegerse, sabía que él necesitaba enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Quizás el próximo año las cosas sean diferentes. Fue todo lo que pude decir. Llegó el día de Navidad. Clara había preparado una cena preciosa. La casa estaba decorada con luces. Había un árbol enorme en la sala y el olor a comida deliciosa venía de la cocina. Yo llegué con mi brazo, escayolado, usando una ropa sencilla que Clara me había ayudado a poner. Estaba nerviosa. No sabía cómo sería estar en una reunión familiar después de todo lo que había pasado con mi propia familia, pero fui recibida con abrazos cálidos. Todos me trataron con un cariño genuino que me hizo darme cuenta de cuánto había faltado eso en mi vida recientemente. El padre de Clara, el señor Morales, un señor de unos 70 años, me llevó a un rincón durante la cena. Elena, quiero decirte una cosa. Lo que te pasó no fue culpa tuya. Sofía siempre fue problemática. Desde niña, tenía una obsesión con el dinero y el estatus que nunca pudimos corregir. ¿Usted sabía que ella era así? Sabíamos que era difícil, but nunca imaginamos que llegaría a este punto. Nos distanciamos de ella hace años por su comportamiento. Clara es la única que todavía intentaba mantener contacto. ¿Por qué? Porque Clara tiene un corazón demasiado bueno.
Siempre creyó que su hermana podía cambiar, pero la gente como Sofía no cambia, solo se vuelve más peligrosa. Aquellas palabras me hicieron reflexionar sobre cuántas señales había ignorado, cuántas veces Sofía había demostrado quién era realmente y yo había elegido no ver. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Hablamos de todo: trabajo, películas, planes para el año nuevo. Nadie mencionó el incidente directamente, pero todos demostraban cuidado conmigo. Fue cuando sonó el timbre. Clara fue a abrir. Oí voces en la puerta, una discusión en voz baja. Después Clara volvió con una expresión extraña en el rostro. «Elena, es Marcos. Quiere hablar contigo». Mi corazón se aceleró. «¿Está aquí?» «Está en la puerta. Dijo que solo quiere entregarte una cosa». Fui hasta la entrada, acompañada por Clara y David. Marcos estaba allí parado en el frío, sosteniendo un sobre. «Mamá, perdona que aparezca así, pero necesitaba darte esto hoy». Cogí el sobre. Dentro había un cheque de 20.000 euros y una carta manuscrita. «Es todo lo que he podido juntar hasta ahora», dijo. «¿Y la carta?» «Son cosas que necesito que sepas». Lo miré. Mi hijo parecía 10 años mayor. El peso de la culpa claramente lo estaba destruyendo. «Marcos, no necesitas decir nada, mamá. Solo quería que supieras que entiendo todo lo que hice mal y voy a pasar el resto de mi vida intentando ser una persona mejor». Se dio la vuelta para irse, pero algo me hizo llamarlo. «Marcos, espera». Se detuvo y se giró. «¿Quieres entrar? Es Navidad. Nadie debería pasar esta fecha solo». «Vis», lágrimas en sus ojos, «no me lo merezco». «No, no te lo mereces. Pero yo no soy como tú y Sofía. Todavía creo en las segundas oportunidades». Clara intervino suavemente. «Elena, ¿estás segura?» «Lo estoy, pero va a tener que trabajar mucho para recuperar mi confianza». Marcos entró cauteloso, como si estuviera pisando sobre huevos. La familia de Clara lo recibió con educación, pero una educación fría. Todos sabían quién era y lo que había hecho. La cena continuó, pero ahora con una tensión en el aire. Marcos se quedó callado, comiendo poco, claramente incómodo. Yo también estaba incómoda, preguntándome si había hecho lo correcto al dejarlo entrar. Fue después del postre, cuando Clara sugirió que cada persona compartiera algo por lo que estaba agradecida ese año. Era una tradición de su familia. Cuando llegó mi turno, respiré hondo. Estoy agradecida por haber descubierto quién realmente se preocupa por mí, por haber encontrado fuerzas que no sabía que tenía y por estar viva para contar esta historia. Levanté mi brazo escayolado. Este brazo roto es un recordatorio de que confié en las personas equivocadas, pero también es un recordatorio de que sobreviví, y eso me hace más fuerte. El silencio que siguió fue pesado. Todos miraron a Marcos. Cuando llegó su turno, se puso de pie. Las manos le temblaban. «No sé si merezco estar aquí. De hecho, sé que no me lo merezco. Pero ya que mi madre me ha dado esta oportunidad, necesito decir algunas cosas». Me miró directamente. «Mamá, pasé los últimos meses siendo la persona que papá se avergonzaría de conocer. Papá te quería tanto. Trabajó duro para asegurarse de que estuvieras bien si algo le pasaba. Y yo, en lugar de honrar eso, intenté robarte». Su voz flaqueó. «Peor aún, dejé que una mujer manipuladora me convenciera de que tú eras el problema. Sofía me hizo creer que merecíamos tu dinero, que estabas siendo egoísta, pero la verdad es que yo estaba siendo codicioso, perezoso y cruel». Lágrimas corrían por su rostro. «Ahora, cuando vi a Sofía rompiéndote el brazo, algo se rompió dentro de mí. Vi a mi madre, la mujer que me crió sola, que trabajó turnos dobles para darme una educación, siendo agredida por dinero, y yo había sido parte de eso». Se limpió el rostro con la manga. «No puedo volver atrás en el tiempo. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo prometer que pasaré cada día intentando ser el hijo que merecías tener desde el principio. Y si me lleva el resto de mi vida, voy a demostrar que puedo cambiar». Marcos se sentó, completamente destrozado emocionalmente. La sala estaba en silencio absoluto. Fue David quien habló primero. «Reconocer los errores es el primer paso, pero las palabras son fáciles, Marcos. ¿Qué vas a hacer diferente?» «Todo», respondió Marcos. «Ya empecé a ir a terapia. Estoy trabajando en 2 empleos para devolver el dinero que robé. Corté contacto con cualquier persona que tenga relación con Sofía.
Y lo más importante, voy a respetar los límites de mi madre. Si ella quiere que me mantenga alejado, me mantendré alejado. Si me da una oportunidad, aprovecharé cada segundo para demostrar que he cambiado. Miré a mi hijo y vi algo que no veía desde hacía años. Humildad verdadera. No era la manipulación emocional que usaba Sofía. Era remordimiento genuino. Marcos, dije calmadamente, rompiste mi confianza de una forma que llevará años reconstruir. Pero veo que estás intentándolo. Y eso es más de lo que hiciste en los últimos meses. Gracias, mamá. Pero entiende una cosa. Una palabra fuera de lugar, un paso en falso, y se acabó. No habrá tercera oportunidad. Entiendo. El resto de la noche transcurrió con más ligereza. Marcos se mantuvo discreto, ayudando a recoger los platos e intentando ser útil sin ser invasivo. Cuando se fue, me agradeció 3 veces más por la oportunidad. Después de que se fue, Clara se sentó a mi lado. Hiciste lo correcto, dijo. ¿Tú crees? Creo. Está destruido. O esto lo hará cambiar de verdad, o terminará de destruirlo. De cualquier forma, le diste algo que Sofía nunca le dio, una oportunidad honesta. En los días siguientes a la Navidad, pensé mucho sobre el perdón y las consecuencias. Marcos estaba pagando por lo que hizo, pero ¿estaba yo lista para perdonar? La respuesta era, todavía no, pero quizás algún día. Volví al trabajo en enero con el brazo todavía escayolado. Mis colegas me hicieron una pequeña fiesta de bienvenida. Había globos, pastel e incluso una pancarta que decía «Bienvenida de 1907». «Vuelta, guerrera Elena. Son geniales», dije emocionada. «Cuidamos de los nuestros», respondió mi jefa. En los meses siguientes, mi vida comenzó a reorganizarse. El proceso contra Sofía avanzaba rápidamente. Fue condenada a 6 años de prisión por lesiones corporales graves, más otros 3 por intento de extorsión y asociación ilícita, 9 años en total. No saldría tan pronto. Durante el juicio, me miró fijamente desde el banquillo de los acusados. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, respondió: «Esa mujer arruinó mi vida. Todo lo que hice fue intentar asegurar el futuro de mi familia». El juez respondió fríamente: «Usted intentó robar, amenazar y agredir físicamente a una persona inocente. La única persona que arruinó su vida fue usted misma». Sentí una profunda satisfacción viendo cómo se hacía justicia. Marcos continuó devolviendo el dinero religiosamente. Cada mes depositaba lo que podía. También seguía en terapia y de vez en cuando me mandaba mensajes cortos. «Buenos días, mamá. Espero que estés bien. Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero». Yo respondía brevemente, manteniendo la distancia, pero sin cortar el contacto por completo. Mi brazo sanó en abril. La fisioterapia fue dolorosa, pero necesaria. El día que me quitaron la escayola, miré mi brazo y vi las cicatrices de la cirugía. Eran marcas permanentes de lo que había sucedido, pero también eran marcas de supervivencia. Con el brazo curado, sentí que podía finalmente empezar a reconstruir mi vida. De verdad, había pasado meses en modo supervivencia, solo reaccionando a los ataques y protegiéndome. Ahora era el momento de vivir de nuevo. Lo primero que hice fue buscar una terapeuta. Después de todo lo que había pasado, sabía que necesitaba procesar el trauma adecuadamente. La doctora Herrera era una mujer de unos 60 años, con un aire tranquilo que me hacía sentir segura. En las primeras sesiones solo lloré. Lloré por la traición, por el dolor, por la pérdida de la familia que creía tener. «Elena», me dijo en una sesión, «estás de luto, no por la muerte física de alguien, sino por la muerte de la imagen que tenías de tu hijo y de la familia que imaginabas tener. Es exactamente eso. Perdí a mi hijo, pero él sigue vivo. ¿Cómo lidio con eso? Aceptando que el Marcos que conocías quizás nunca existió, o que existía, pero fue corrompido, y ahora estás conociendo una nueva versión de él. Depende de ti decidir si quieres tener a esa persona en tu vida». Aquellas sesiones me ayudaron a entender que yo no era culpable. Las madres están condicionadas a culparse por todo lo que sus hijos hacen mal. Pero Marcos era un adulto. Sus elecciones eran suyas, no mías. En mayo, decidí hacer algo que venía posponiendo: visitar la tumba de Javier. No iba allí desde antes de que toda esta confusión comenzara. Llevé flores y me quedé allí en silencio por un largo tiempo. Javier, finalmente hablé. Arruiné todo con Marcos.
No sé qué hice mal. Intenté ser una buena madre, pero él se perdió de todos modos. El viento meció los árboles alrededor. Parecía casi una respuesta. Pero estoy luchando, amor. Me estoy protegiendo. Y voy a estar bien, con o sin él. Salí del cementerio sintiéndome más ligera. Javier habría estado orgulloso de cómo había enfrentado todo. Fue en junio cuando recibí una llamada inesperada. Era la asistente social de la prisión donde estaba Sofía. Señora Elena, la señora Sofía Ferreira ha pedido hablar con usted. ¿Hablar por qué? No lo dijo, pero es su derecho. Solicitarlo y su derecho negarse. Mi primer instinto fue negarme. No quería volver a ver a esa mujer en mi vida, pero la curiosidad pudo más. Voy a pensarlo. Consulté a la doctora Herrera sobre la visita. ¿Te sientes segura para hacer esto?, preguntó. Está tras las rejas. Físicamente sí, estoy segura. ¿Y emocionalmente? Lo pensé. Creo que sí. De hecho, quizás sea bueno para mí, para tener un cierre. Decidí ir. Programé la visita para una semana después. Cuando llegué a la prisión, me registraron y me llevaron a una sala de visitas con mesas separadas por mamparas de cristal. Esperé unos minutos hasta que entró Sofía. Estaba diferente. El pelo estaba recogido de cualquier manera, sin maquillaje, usando el uniforme naranja de la prisión. Pero lo que más llamó la atención fue su expresión. Ya no era esa arrogancia que conocía, era algo cercano a la derrota. Cogimos los teléfonos a cada lado del cristal. Elena, empezó. Gracias por venir. ¿Qué quieres, Sofía? Quería pedir disculpas. No pude contener una risa amarga. ¿Disculpas? ¿Quieres disculparte? Sé que no tengo derecho. Sé que no cambia nada. Pero estos meses aquí me han hecho pensar mucho. ¿Sobre qué? Sobre cómo llegué a este punto. Sobre las elecciones que hice. Sobre lo horrible en que me convertí. La miré, intentando detectar manipulación, pero todo lo que vi fue cansancio. Sofía, me rompiste el brazo. Planeaste matarme. Me robaste. Me amenazaste. ¿Por qué? Porque estaba obsesionada con la idea de tener una vida que no podía pagar. Crecí pobre, ¿sabes? Muy pobre. Y juré que nunca volvería a ser pobre. Mucha gente es pobre, Sofía. Eso no justifica convertirse en una criminal. Lo sé. No estoy intentando justificarlo. Solo estoy explicando. Cuando conocí a Marcos y supe de tu herencia, vi una oportunidad. Y me convencí de que tenía derecho a ese dinero. No tenías derecho a nada. Lo sé ahora. Pero en ese momento mi cabeza estaba tan distorsionada que realmente creía que sí. Creía que estaba siendo egoísta por no dárselo todo a Marcos. ¿Y el plan de matarme? Ella bajó los ojos. Esa fui yo, perdiendo completamente el control. Cuando vi que no ibas a ceder, que habías movido el dinero, que nos estabas demandando, entré en pánico. Y la gente en pánico hace cosas terribles. Eso no es excusa. No lo es. Y no estoy pidiendo disculpas esperando que me perdones. Sé que lo que hice es imperdonable. Solo quería que supieras que reconozco lo equivocado que estuvo. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Cómo está Marcos?, preguntó ella. ¿Por qué te importa? Porque, aunque soy una persona horrible, realmente lo quería. De una manera enfermiza y egoísta, pero lo quería. Está reconstruyendo su vida, sin ti. Qué bueno, se lo merece. Sofía suspiró. Me quedan más de 7 años aquí dentro. Tiempo suficiente para pensar en todas las vidas que destruí. La tuya, la de Marcos, la de mi familia y la mía propia. ¿Y qué vas a hacer cuando salgas? Honestamente no lo sé. Quizás irme lejos y empezar de nuevo. O quizás nadie vuelva a confiar en mí y no pueda empezar de nuevo. De cualquier forma, tendré que vivir con lo que hice. Me levanté para irme. Elena, me llamó. La miré. Eres mucho más fuerte de lo que imaginaba. Te subestimé por completo. Y ese fue mi mayor error. Salí de esa prisión sintiéndome extraña. No sentía lástima por Sofía. Ella había cavado su propia tumba, pero sentía una especie de cierre. Los meses pasaron, y mi vida fue ganando una nueva normalidad. Continué trabajando en el hospital. Hice nuevas amistades. Viajé a lugares que siempre quise conocer. Estaba finalmente viviendo para mí. Marcos continuaba manteniendo una distancia respetuosa. Pagaba el dinero religiosamente y mandaba mensajes ocasionales, pero no presionaba por más contacto del que yo estaba dispuesta a dar. Fue en septiembre, casi un año después del incidente, que me llamó con una petición diferente. Mamá, sé que no tengo derecho a pedir nada,
pero hay algo que me gustaría hacer, si me lo permites. ¿Qué es? Quería invitarte a cenar. No para pedir nada ni intentar redimirme, solo para pasar tiempo contigo, como hijo y madre, sin todo este bagaje. Lo pensé. La doctora Herrera me había dicho que reconstruir la confianza requería pequeños pasos. Quizás este era un pequeño paso. Está bien, pero en un lugar público, y no más de 2 horas. Claro, lo que tú quieras. Nos encontramos en un restaurante en el centro de la ciudad. Marcos llegó antes que yo, y ya estaba sentado cuando entré. Se levantó inmediatamente. Mamá, gracias por venir. Nos sentamos, y hubo ese silencio incómodo inicial. ¿Cómo está el trabajo?, preguntó finalmente. Bien, cansado, pero bien. ¿Y los tuyos? Sigo en los 2 empleos. Es duro, pero necesito terminar de pagarte. Ya has pagado más de la mitad, pero aún falta, y no descansaré hasta pagar todo. La conversación fue fluyendo poco a poco. Hablamos de cosas triviales, el tiempo, noticias, películas que habíamos visto. Era extraño hablar con mi hijo como si fuera un conocido distante. Fue a mitad de la cena cuando dijo algo que me sorprendió. Mamá, terminé con Sofía. Oficialmente. ¿Oficialmente? Creí que ya habían terminado cuando la arrestaron. En la práctica, sí, pero nunca lo había hecho oficial. Presenté el divorcio el mes pasado. Ya está homologado. ¿Cómo te sientes al respecto? Aliviado. Fue como salir de una relación tóxica que me estaba envenenando. Lentamente. Ahora veo cuánto me manipulaba, cómo me hacía dudar de mis propias percepciones. ¿Fuiste a verla? No, no quiero verla nunca más. Hice todo a través de abogados. Terminamos la cena sin ningún gran momento dramático. Fue solo una cena normal entre madre e hijo, y quizás era exactamente eso lo que necesitábamos. Cuando nos despedimos en la puerta del restaurante, Marcos dudó antes de irse. Mamá, sé que aún tengo mucho que demostrar, pero gracias por darme estas pequeñas oportunidades. Significan más de lo que imaginas. Solo no me decepciones de nuevo, Marcos. No lo haré, lo prometo. En las semanas siguientes, empezamos a tener estas cenas mensualmente. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. En octubre, Marcos me llamó emocionado. Mamá, conseguí un empleo mejor. Voy a poder pagar el resto de lo que te debo más rápido. Qué bien, hijo. Estoy orgullosa de ti. Hubo una pausa. ¿Lo estás? Estoy orgullosa del esfuerzo que estás haciendo. Por cambiar de verdad. Oí cómo se le quebraba la voz. Gracias, mamá. Eso significa todo para mí. Fue en noviembre cuando pagó el último céntimo que me debía. 32.500 euros pagados a lo largo de casi 1 año y medio. Listo, dijo cuando hizo la última transferencia. No es suficiente para compensar lo que hice, pero al menos esta deuda está saldada. Marcos, el dinero era importante, pero más importante es ver que realmente has cambiado. Ese es el verdadero pago. Clara organizó una pequeña cena para celebrar mis 50 cumpleaños. Fue sencilla, solo con personas cercanas, y por primera vez en años me sentí genuinamente feliz y rodeada de gente que me amaba de verdad. Marcos apareció con un regalo pequeño, un portarretratos con una foto nuestra de cuando él era niño. Para recordarte tiempos más felices, dijo, y para recordarme a quién necesito volver a ser. Miré la foto. Era de su 8º cumpleaños, poco antes de que su padre muriera. Estábamos sonriendo, abrazados, sin idea de los desafíos que vendrían. Gracias, hijo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el balcón de mi apartamento, mirando esa foto. Había sido 1 año y medio de infierno, pero había sobrevivido. Había enfrentado la traición de mi propio hijo, la violencia de una nuera psicópata, amenazas de muerte y un brazo roto. Y aún así, estaba allí, más fuerte que nunca. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué te dejó boquiabierto. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí. Diciembre llegó nuevamente, completando 1 año desde aquella Navidad memorable, donde llegué con el brazo roto. Y esta vez las cosas eran muy diferentes. Clara organizó una cena de Navidad aún más grande. Su casa estaba llena de gente, música, comida deliciosa. Y en medio de todo aquello,
Me sentía en paz. Marcos estaba allí también, pero ahora como alguien que había conquistado su espacio de vuelta. Lentamente. Ya no era el hijo que me traicionó, era alguien nuevo, alguien que estaba intentando ser mejor. Durante la cena, el padre de Clara levantó un brindis. Quiero hacer un brindis por Elena, una mujer que nos enseñó que la fuerza no viene de los músculos, sino del carácter, que sobrevivir no es solo seguir vivo, sino elegir vivir bien, a pesar de todo. Todos brindaron. Sentí lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas buenas. Después de la cena, Marcos me llevó a un rincón. Mamá, hay algo que nunca te conté sobre aquel día en el hospital. ¿Qué día? El día que Sofía te rompió el brazo. Cuando vi que hacía eso, algo dentro de mí despertó. Fue como si finalmente viera con claridad por primera vez en años. ¿Qué viste? Vi a mi madre siendo atacada por la codicia que yo había alimentado. Vi a la mujer que trabajó toda la vida para darme todo siendo agredida por dinero. Y me di cuenta de que me había convertido exactamente en el tipo de persona que papá odiaría. Respiró hondo. Esa noche, después de que te ingresaron, fui a casa y leí todas las cartas que papá te había escrito antes de morir. Las guardabas en una caja en el armario, ¿recuerdas? Recuerdo. En una de ellas, escribía sobre mí. Decía que esperaba que yo creciera para ser un hombre de carácter, que te protegiera cuando él ya no estuviera aquí. Y yo había hecho exactamente lo contrario. Me había aliado con alguien que quería destruirte. Las lágrimas corrían por su rostro. Ahora, fue en ese momento que decidí que, aunque nunca me perdonaras, iba a pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que papá esperaba que fuera. Sostuve su mano. Marcos, te equivocaste mucho, pero también tuviste el coraje de reconocerlo y cambiar. Eso cuenta. ¿Me perdonas, mamá? Pensé cuidadosamente antes de responder. El perdón no es algo que sucede de una vez. Es un proceso, pero puedo decir que estoy en el camino y que estoy orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo. Me abrazó, y esta vez no sentí miedo ni desconfianza. Sentí solo a un hijo abrazando a su madre. Cuando volvimos a la sala, Clara había puesto música suave y la gente conversaba en grupos pequeños. Me senté en el sofá observando todo aquello y me di cuenta de algo importante. Había perdido a la familia que creía tener, pero había ganado una familia elegida. Clara y David, que me acogieron cuando lo necesité, los colegas del hospital, que me protegieron, la doctora Herrera, que me ayudó a procesar todo, e incluso Marcos, que estaba luchando por merecer una segunda oportunidad. Familia no es solo sangre, familia es elección, lealtad, respeto. Al final de la noche, cuando todos se iban, David me dio un abrazo. Elena, eres la persona más valiente que conozco. Solo hice lo que tenía que hacer. No, hiciste mucho más. Te defendiste, luchaste por tus derechos y aún así lograste mantener la compasión. Eso es raro. Aquellas palabras se quedaron conmigo. En los meses siguientes, mi vida continuó estabilizándose. Volví a pintar, un pasatiempo que había abandonado hacía años. Empecé a tomar clases de baile, viajé a la playa y pasé una semana entera sin pensar en nada más que en descansar. Marcos y yo nos veíamos regularmente ahora. No era la relación que teníamos antes. Esa inocencia se había perdido para siempre. Pero era algo nuevo, algo construido sobre bases más honestas. Conoció a una mujer nueva, Lucía, que trabajaba en la misma oficina que él. Era diferente de Sofía en todos los sentidos. Sencilla, honesta, trabajadora. Mamá, quería que la conocieras, me dijo Marcos un día. ¿Estás seguro? ¿No es demasiado pronto? Lucía lo sabe todo. Le conté toda la historia. Ella dijo que todos merecen una segunda oportunidad si realmente están intentando cambiar. Conocí a Lucía en un almuerzo casual. Era tímida, pero genuina. No tenía ese aire calculador de Sofía. Y lo más importante, trabajaba y se mantenía por sí misma. Señora Elena, me dijo. Marcos me contó todo sobre lo que pasó. Solo quiero que sepa que respeto completamente los límites que usted establezca. Gracias, Lucía. Y puedes llamarme solo Elena. Ver a mi hijo con alguien decente me dio esperanza de que realmente había cambiado. Fue en marzo, 2 años después del incidente, que recibí una carta de la prisión. Era de Sofía. Elena,
Sé que no tienes obligación de leer esto, pero quería contarte que voy a salir antes por buen comportamiento. Aún me quedan 2 años aquí, pero después saldré. No, te preocupes. No voy a buscarte, ni a Marcos, ni a nadie de la familia. Me iré a otro estado, a empezar de nuevo, lejos de todo. Usé este tiempo aquí para hacer terapia y enfrentar mis demonios. Descubrí que tengo un trastorno de personalidad que nunca fue tratado. Eso no justifica lo que hice, pero explica parte de mi comportamiento. Quería que supieras que lo siento de verdad y que espero que hayas encontrado paz. Sofía. Le mostré la carta a la doctora Herrera. ¿Cómo te sientes al respecto? Preguntó. Indiferente. Lo que ella haga con su vida ya no me afecta. Eso es crecimiento, Elena. Has llegado a un punto donde ella ya no tiene poder sobre ti. Y era verdad. Sofía había sido un tornado en mi vida, destruyendo todo a su paso. Pero yo había reconstruido, y lo que construí era más fuerte que lo que tenía antes. Hoy, a los 51 años, tengo una vida que nunca imaginé tener. No es perfecta. Todavía tengo pesadillas ocasionales. Todavía miro por encima del hombro a veces. Pero es mi vida, en mis términos. Marcos está comprometido con Lucía. Me pidió permiso antes de proponerle matrimonio, lo que me conmovió profundamente. Mamá, esta vez quiero hacer todo bien, y no voy a cometer los mismos errores. Tienes mi bendición, hijo. Pero recuerda, el matrimonio es sobre compañerismo, no sobre dinero. Lo sé ahora. La boda está programada para junio. Voy a estar allí, no como la madre ingenua que paga por todo y es explotada, sino como la madre que establece límites saludables y exige respeto. Reflexiono mucho sobre todo lo que pasó, sobre cómo casi lo pierdo todo, mi dinero, mi seguridad, mi vida, sobre cómo mi propio hijo me traicionó de forma tan profunda. Pero también pienso en cómo descubrí fuerzas que no sabía que tenía, cómo aprendí a defenderme, a decir no, a poner mis límites, cómo encontré personas que realmente se preocupan por mí. Aquel brazo roto dejó cicatrices. Cuando las miro, no veo debilidad, veo supervivencia, veo lucha, veo victoria. Clara dice que debería escribir un libro sobre todo esto. Tu historia puede ayudar a otras personas. Insiste, tal vez lo escriba. Tal vez otras mujeres necesiten oír que es posible defenderse, incluso cuando es contra tu propia familia, que no necesitas aceptar abuso solo porque viene de gente que debería amarte. Hoy por la mañana me desperté e hice mi café tranquilamente. Me senté en el balcón de mi apartamento, ese que alquilé con mi propio dinero, que nadie puede quitarme, y observé el amanecer. Mi móvil sonó. Era Marcos. Buenos días, mamá. Solo llamaba para desearte un gran día. Buenos días, hijo. Para ti también. ¿Mamá? Sí. Gracias por no haberte rendido conmigo. Tú me diste motivos para no rendirme. Sigue así. Colgué el teléfono y sonreí. No era la vida que había planeado. No era la familia que imaginé tener. Pero era real. Era honesta y era mía. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí con todo esto, yo diría, aprendí que ser gentil no significa ser débil. Aprendí que perdonar no significa olvidar. Aprendí que la familia verdadera es aquella que te respeta, no aquella que te explota. Y aprendí que Elena Gómez, a los 51 años, enfermera, viuda, madre, es mucho más fuerte de lo que cualquiera imaginó, incluyéndome a mí misma. Aquel jantar de Natal con el brazo roto fue el peor y el mejor momento de mi vida. El peor, porque marcó el fondo de la traición familiar. El mejor, porque fue cuando decidí que nunca más sería víctima de nadie. Hoy, cuando cuento esta historia, y la cuento porque otras personas necesitan saber que pueden sobrevivir, siempre termino diciendo lo mismo. No dejes que nadie te tome por tonta, ni por dinero, ni por manipulación emocional, ni siquiera por ser familia. Tu vida, tu dignidad y tu paz valen más que cualquier relación tóxica. Y si yo, Elena Gómez, logré sobrevivir a mi propio hijo intentando destruirme, tú también puedes sobrevivir a tus batallas. La cicatriz en mi brazo es mi medalla de guerra y la uso con orgullo, porque al final de cuentas, no se trata de cuántas veces te caes, sino de cuántas veces te levantas. Y yo me levanté, más fuerte, más sabia y completamente libre. Y esa es mi historia,
La historia de una mujer que llegó a una cena de Navidad con el brazo roto, oyó a su propio hijo decir que se lo merecía, y aún así, logró reconstruir su vida desde cero. Si estás pasando por algo parecido, sábelo, no estás sola, y eres mucho más fuerte de lo que imaginas. A veces, las peores traiciones nos transforman en las versiones más poderosas de nosotras mismas. Y yo soy la prueba viva de ello. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué te dejó boquiabierto. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.